Tienes que decirme cómo te presento yo, po. Dios te bendiga, amor. Un abrazo, Bueno, familia. Un abrazo, familia. Damos gracias al Señor por la tecnología. Damos gracias al Señor por un tiempo como este. Y, ¿saben? Siempre me acuerdo cuando estamos en Zoom, que estamos a distancia, donde los desafíos de pronto son mayores. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor tenemos otras cosas. A veces hay ruido, a veces hay bulla, está dependiendo en los contextos en los que nos encontremos. Pero, ¿saben? Siempre traigo a mi memoria, y ahora venía a mi mente recién, ese episodio que después lo puedes leer, está en Mateos 8, en Lucas también, cuando el Señor sana al siervo del centurión romano. No sé si lo has leído, pero que llama mi atención que, según narra Mateo, por ejemplo, dice que el siervo se acercó, o sea, perdón, el centurión se acercó a Jesús y le manifestó la necesidad de sanidad de su siervo, que era un siervo querido y que estaba enfermo y estaba pronto a morir. Y el Señor le dijo, bueno, vamos a tu casa entonces. Y fue así como el siervo le dijo, no, mira, sabes que mi fe, mi fe, me atrevo a creer de que solamente tú lanzando la palabra, que digas la palabra nomás, creo que a la distancia va a ocurrir algo en mi siervo. Y bueno, la escritura dice que el Señor expresó y dijo, no he hallado este tipo de fe realmente en todo Israel. Y resulta que su siervo fue sanado, pero a la distancia fue sanado, y le dijo el Señor, bueno, como tú creíste, ahora anda, ve que tu siervo ya está sano. Y eso me hace pensar cuando estamos en Zoom, que a veces pensamos y creemos que porque estamos a distancia el Señor no puede hacer nada, porque no me ponen una mano, porque alguien no me toca, no, no, el Señor no puede hacer algo. Déjame decirte que si tú crees, a distancia el Señor puede obrar en tu corazón. Y esta palabra que voy a compartir con ustedes, si tú crees, créeme que el Señor puede obrar de manera poderosa y de manera milagrosa en tu vida a la distancia, sin que yo imponga manos, simplemente con el hecho de que somos la iglesia y que tenemos en común al Espíritu Santo es suficiente para que tú y yo podamos ver la gloria. Pero, ¿sabe? Los quiero desafiar antes de empezar el mensaje, los quiero desafiar con 30 segundos de que podamos nosotros levantar nuestras manos como un símbolo de victoria, y vamos a celebrar antes la palabra y lo que el Señor va a hacer en la palabra, y lo que pueda el Señor hablarte a tu vida a la distancia. Quiero que podamos celebrarlo, pero de manera anticipada. No sé si tú quieres hacerlo, pero te desafío a levantar las manos y comenzar desde ya a decirle, Señor, gracias te doy por este tiempo. Gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque creo que tú vas a soltar una palabra de bendición, de sanidad, de restauración, que va a seguir obrando de manera poderosa, milagrosa en mi vida, en mi corazón, en mi salud, en mi debilidad, en lo que hoy día quizás me preocupa, en lo que hoy día quizás, Señor, me pueda estar aquejando. Padre, en esta hora celebramos, Señor, tu palabra, porque tú la dejaste para que a través de ella se hagan maravillas.
Y solo, Señor, queremos creer, Señor, y celebrar tu gloria que está en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, porque lo que vamos a escuchar es tu palabra, Señor. No es una palabra de hombre, no es una palabra humana, Señor, no es una palabra cualquiera, es tu palabra, porque vamos a abrir las Escrituras. Espíritu Santo, glorifícate, haz sanidades como has estado haciendo, Señor. Hay cuerpos que están aquejados, hay gente que está en tratamiento, Señor. Conversábamos ahí con la tía Irma que está todavía ahí aquejada de salud. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, que mientras se predica la palabra, Señor, puedas obrar, puedas tocar los cuerpos. Espíritu Santo, obra de una manera poderosa para tu gloria, como son todas las cosas. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros y con nosotros. Permítenos ver la gloria de Dios a través de la palabra y lo que seguirás haciendo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Y fíjense que lo que a continuación voy a compartir, le comentaba a mi esposa que de todos los mensajes que a lo largo de mi vida el Señor, por misericordia, me ha permitido compartir, considero que este es uno de los que, la verdad que como que me ha marcado, y creo que en más de alguna otra ocasión creo que voy a tener que hacerle unas 2 o 3 versiones para seguir predicándolo. Y es por eso que también quiero compartirlo con ustedes. Y miren, voy a compartir una imagen, o sea, preparé unas imágenes visuales. Aquellos que están tomando notas, por favor, tomen nota, porque lo que voy a compartir es de Dios, es de Dios. Bueno, y saludamos, mientras tanto, a todos los que ya están conectados. Como decía en antes, que el Señor perdone a los que no se ven en las cámaras, y, y, al- y bueno, y a los que se ven en las cámaras, que el Señor se siga glorificando. Eh, ¿Se logra ver la presentación? Em, Miren, yo la verdad que no logro verlos muchos a todos, ¿ya? Pero ustedes me ayudan en caso de que no se escuche o suceda algo, Se ve porque perfecto, pastor. sí, súper. Gracias, Carito, ahí por ese feedback, para no sentirme solo tampoco. A ver, déjenme, a ver si es que logro arreglar. No, esa. Estaba viendo si hacía algún chiche, pero no, ahí nomás me quedo. Capaz que me manda un cóndor. Quería cambiar para ver si lograba, porque yo no tengo toda la claridad de las diapositivas. Pero bueno, alguien, por favor, que me diga cómo es el título de mi mensaje ahora. A ver si lo Los, leen. los 3 cómo de Jesús. Gracias, Mati. O sea, los 3 cómo de Jesús. Los 3 cómo. Ah, súper. Ah, sí. ¿Ya está bien o no? Sí. O sea, doble, no sé. Pero bueno. ¿Tenía un ayudante? ¿Tenía alguien al Y un Sí, lado técnico. para ver? ¿Un sí. técnico? A ver. Un ¿Sonido? técnico, a ver. ¿Algo? ¿Multimedia? Oye, pero ¿cómo se ve ahí? Bueno, ¿Se ve bien? ¿En serio? Pues mi esposa me decía que me veía doble. Nico, ¿se ve bien? Se ve Sí. bien, No te bien ves ahí. bien. Es Es que está que en, Ya. se en ve tu doble perfil y además de porque eso está. está la pantalla chiquitita y usted como en la pantalla principal de lo que está exponiendo. Ah, ya, eso Pero eso quería. por eso dicen que se ve doble, porque se ve 2 veces. Se ve Ah. como un youtuber, se ve como un influencer, como un sí. youtuber. Sí, verdad. Ya, muy bien. Ya, Ok. pues Jan, ayuda al pastor. Pues. Nos Estamos pilla la ocupados. tecnología, pues, viejo. Ya.
Ya. Ócale. Muy bien. Entonces, le damos nomás. Ya, mis queridos, mire, el título se llama Los tres cómo de Jesús. Pero fíjate que ese cómo tiene tilde. Sin el ánimo, por supuesto, de hacer en esta hora, una clase de literatura o de lenguaje. Ese cómo de esa palabra que estoy resaltando en el título es una palabra intencional, y el tilde, por supuesto, también es importante considerar. ¿Por qué? Porque si tú bien sabes, eh, el tilde, hay un cómo con tilde y hay un cómo sin tilde o acento. Y por supuesto que se usan de diferentes maneras, pero para que me puedas entender, la diferencia principal del que tiene tilde, del cómo que tiene tilde al cómo que no tiene tilde, está, por supuesto, en el hecho, por ejemplo, este cómo es para referirse a preguntas o exclamaciones. En cambio, si yo no le hubiese puesto tilde, ese se usa para las comparaciones, para los ejemplos o para el verbo comer. Sin embargo, este cómo tiene tilde, pero yo no me voy a referir a preguntas, sino a exclamación. Y básicamente hablar de una exclamación es estar hablando de algo que indica énfasis, algo que indica urgencia, algo que de una u otra manera transmite una emoción intensa. Entonces, cuando estoy intencionalmente diciendo de los tres cómo de Jesús, es que quiero que tú lo entiendas como Dios hablándonos en esta hora, pero con un énfasis, con una urgencia, con algo que está transmitiendo de una u otra manera una emoción intensa. Espero me haya entendido. ¿Ya? Entonces, a continuación, miren, les muestro de dónde salió esta inspiración de este texto y todo eso. Para los que no saben, hace ya cerca de más de un mes estoy haciendo un diplomado de plantación de iglesia por el tema del distrito, los desafíos que tenemos como Asamblea de Dios a nivel global, a nivel nacional, que de aquí al 2033 podamos a nivel global ser 1 millón de iglesias. Entonces, Chile, nuestro distrito, las asambleas, también forma parte de este desafío. Por lo tanto, uno de las, digamos, de los compromisos que tenemos es que todos los días, ahí como ustedes pueden ver en pantalla, a las 8:33 se pueda hacer una oración. Se puede hacer una oración. Y la oración tiene que ver, como dice ahí abajito, Señor, levanta obreros de cosecha. Entonces quise yo meterme a este texto para ver qué es lo que el Señor me tenía que decir. Y bueno, a continuación vamos a estar desglosando un poco este pasaje bíblico donde está esta referencia, donde el Señor le dice a los discípulos que deben deben rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies para ver de qué realmente trata. Dicho esto, pasamos a la base bíblica. Ahí está Mateo 9, del 35 al 38. Ahí se va a estar concentrando, Reina Valera, nuestro pasaje bíblico. Y miren, lo leo. Dice la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Pregunto, según la imagen que tú tienes ahí en pantalla, ¿cuál es la palabra que he querido resaltar? Para que abras tu micro y me digas, para que me ayudes también. Compasión, pastor. Compasión, gracias Edith. Ahora, ¿alguno de ustedes me puede decir qué piensa de la compasión? ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en esta palabra? Compasión. Compasión. ¿Qué se te viene a la mente? Es como, bueno, yo lo imagino como más que ayudar a alguien, porque ayudar a alguien es como, no sé, algún favor básico, pero tener compasión es como ir más allá. No sé cómo describirlo, pero es como es una Ya, ayuda muy grande. ok. Gracias, Mati, igual ahí. ¿Alguien más tiene algo que decir? No me hablen por el chat porque ahí sí que me dejan la embarra porque no voy a poder ver el chat donde ya está complicado con haber compartido la pantalla. Empatizar, Empatizar ya, mira, Tener la empatizar, voluntad de ayudar. tener la voluntad de ayudar. Ya, mira, hablando tomándome de esa, de eso que dijeron de empatizar, de inmediato podemos decir de que existe una diferencia entre compasión y empatía. Porque cuando hablamos de empatía, por ejemplo, estamos hablando de esa capacidad de comprender y compartir los sentimientos con otra persona, ¿ya? Mientras que cuando nos referimos a la compasión, la compasión siempre va un paso más allá, porque la compasión tiene que ver con una acción para aliviar, mejor dicho, aliviar ese sufrimiento. O sea, la empatía te permite comprender y compartir ese sufrimiento de alguien. Pero la compasión te moviliza, te hace actuar para aliviar el sufrimiento, el sufrimiento de alguien, te moviliza para ofrecer un apoyo activo. La empatía solamente te conecta emocionalmente. Y fíjense que en este pasaje bíblico que yo les leí y que está ahí en pantalla, de Mateo 9, 35 y 38, bien podríamos decir que este pasaje puede considerarse como un resumen o una conclusión del amplio ministerio que el Señor estaba ya desarrollando hasta ese entonces. Porque si ustedes después leen los capítulos anteriores, no sé, en el 7, por ejemplo, ya en el 5, del 5 al 7, en Mateo nos topamos con el Sermón del Monte. Después del 7 al 8, si ustedes pueden revisarlo, se van a topar con una gran cantidad de milagros, con solamente leerle, no sé, algunos que tengo aquí en mi Biblia. Jesús sana a un leproso, Jesús sana al siervo del centurión, que es la palabra que mencioné antes, Jesús sana a la suegra de Pedro. Los que después dice Jesús calma la tormenta, los endemoniados gadarenos, y así sucesivamente. Entonces, cuando nos topamos nosotros con este pasaje de Mateo 9, 35 al 38, bien nosotros podíamos decir que está siendo como el resumen de lo que el Señor viene haciendo. ¿Y qué es lo que el Señor viene haciendo básicamente? Él lo que viene haciendo es enseñar, está proclamando o está anunciando y está también sanando, por lo que dice el relato. Y eso, lo primero que me enseña a mí es que el Señor vino a establecer un reino que no discrimina. ¿Por qué? Porque si te fijas en el verso 35, dice el verso 35 que él recorría todas las ciudades y aldeas, toda, absolutamente toda. O sea, estaba en San Vicente, pero también iba a la Manuel Ford,
pero también no tenía problemas de ir a Pueblo de Indio, pero también no tenía problemas de ir a los alrededores, a Zúñiga, pero también no tenía problemas de ir al Tambo, de ir a Naranjal. No tenía ningún problema. O sea, lo primero que nos está diciendo es que el reino de Dios no discrimina a nadie. Y cuando Jesús iba y recorría todas las aldeas, de una u otra manera, Él nos manifiesta cuál es su actividad diaria, cuál es su ministerio, qué es lo que vino a hacer y qué es lo que vino a hacer Él, a enseñar, a proclamar, a sanar. Es importante considerar estos tres conceptos que tienen que ver con la acción del reino. ¿Por qué? Porque el reino vino, el reino está entre nosotros, pero ya no está el Señor, pero ya estás tú y yo como la iglesia. Entonces tú y yo también tenemos esa misma actividad diaria o el mismo desafío diario de ¿qué? De enseñar, de proclamar y de sanar. Me parece algo tremendo. Ahora, mirando el contexto del Señor, nos damos cuenta que el trabajo pastoral le tocaba a los líderes religiosos de ese tiempo. No sé, a los sacerdotes, a los profetas, etcétera. A ellos les tocaba poder asistir a los necesitados, poder proclamar, poder enseñar. Pero resulta que este tipo de personas, los sacerdotes, los profetas y los que tenían la responsabilidad de pastorear a la gente, al pueblo, ellos estaban muy ocupados en sus propios intereses. Ellos estaban muy preocupados en sus propios deseos, en sus propias cosas, que la verdad que no tenían tiempo para poder llevar a cabo ese trabajo pastoral. Es decir, no estaban disponibles para ese servicio. Por lo tanto, por eso el Señor expresa y dice, faltan obreros. Pero cuando el Señor está diciendo que faltan obreros, no se debía a la voluntad de Dios de llamar obreros, sino que básicamente tiene que ver con el hecho de que no había voluntad en los hombres para oír y obedecer a ese llamado de pastorear a la gente. Por lo tanto, podemos ver que hay una diferencia entre los líderes religiosos y los obreros que son llamados por el Señor. Existe una diferencia. Por lo tanto, en este pasaje bíblico, vamos a desglosar, en esta escena de Jesús, vamos a desglosar cómo el Señor, con su ministerio, con su recorrido, con su caminar diario, nos enseña a nosotros los tres cómo de su ministerio, los tres cómo de su recorrido, y que de una u otra manera, tal como decía adelante, ahora que el Señor está en los cielos, en su gloria, pero está en la iglesia con esa misión y esa responsabilidad, somos en este caso nosotros los que debemos responder a los tres cómo, es decir, somos nosotros los que debemos caminar por esa senda. Esto se está poniendo bueno. Miren, en primer lugar, el primer cómo de Jesús es que tiene relación en cómo miró a las multitudes. El primer cómo es cómo miró a las multitudes. Y el verso ahí 36 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y esa palabra compasión en el griego, fíjate que tiene se refiere a una conmoción profunda en las entrañas, una compasión visceral, intensa, nacida desde lo más profundo del ser. No solo es empatía emocional, no solamente es una lástima pasajera. Cuando el texto dice que Dios vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, tiene que ver con que Él en su interior sintió un dolor que lo movilizó. De hecho, el texto original también dice que como que se le retorció los intestinos, porque está hablando de lo más profundo del ser.
Por lo tanto, en este primer punto, nosotros nos damos cuenta de que Jesús nos mostró que el reino no se mueve simplemente con poder o por empatía, porque en otros pasajes vamos a ver nosotros, o en otros libros, en otras cartas, de que también somos llamados a ser empáticos. O también, como les decía anteriormente, cuando vemos cuando el Señor despliega su poder, sanando, restaurando, vemos que también el reino tiene poder. Pero resulta que Jesús también nos mostró de que algo que a él también lo movilizó a hacer lo que hacía, enseñar, proclamar, sanar, era la compasión. Pero fíjate que cuando él miró y vio a las multitudes, él lo que vio fue personas rotas, personas destruidas, personas dañadas. Él vio gente que estaba totalmente quebrada. Eso es lo que él vio. Y la compasión lo impulsó a él a actuar. Entonces, la observación que vemos nosotros que hace Jesús de las multitudes no estaba cargada de prejuicio. No estaba cargada de rechazo, de indiferencia. Por el contrario, estaba cargada de ternura. ¿Por qué? Porque se compadecía de la gente. No estaba mirando qué tipo de persona, cuál era su estatus, de dónde provenía, como para actuar. Él simplemente obraba. ¿Por qué? Porque él lo que estaba viendo cuando estaba mirando las multitudes, él estaba observando su realidad y su estado espiritual. ¿Y cuál era su estado espiritual? Que estaban lejos. Que estaban lejos. Por lo tanto, aquí es donde quizás podríamos nosotros reflexionar y preguntarnos, cuando nosotros en el día a día nos movemos en los distintos recorridos que hacemos en nuestra vida cotidiana, y cuando miramos a los demás y nos topamos con la gente en la calle o donde vamos, cuando miramos las multitudes, ¿estamos mirando solamente números? ¿Estamos mirando gente que probablemente no se ajusta a mi estándar, a mi, no sé, a mi estilo de vida, y la estamos mirando como estorbos? ¿La estamos mirando como gente extraña, como desconocidos? ¿O logramos ver que son personas que necesitan de Cristo, que están rotas, que están dañadas, que están vacías, probablemente enfermas, sin dirección, y que necesitan gracia? ¿Realmente nosotros estamos sintiendo ese dolor interior que movilizó a Jesús a actuar y llevarles enseñanza, anunciarles el evangelio, manifestarles de que sí hay sanidad para sus vidas? ¿O nuestra respuesta es simplemente una lástima pasajera? Aquí es donde les tengo el primer desafío. Mañana o pasado mañana, cuando te movilices en la calle, cuando vayas al colegio, cuando te movilices a la universidad o vayas a comprar, o te movilices hacia tu trabajo o vayas al supermercado, elige a una persona desconocida, y en lugar de juzgar su apariencia, cómo viste, de qué color lleva el pelo, si tiene tantos tatuajes, si tiene tantos aros, concéntrate, tómate un minuto y ora silenciosamente pidiendo a Dios que te permita ver la necesidad de esa persona, el corazón de esa persona, porque todas las personas necesitan un encuentro con Dios. Todas las personas necesitan un encuentro con Jesús. Y el Señor te tiene a ti y el Señor me tiene a mí. El segundo cómo
de la enseñanza de Jesús es cómo identificó a las multitudes. El primer cómo es cómo miro a las multitudes. El segundo es cómo identificó a las multitudes. Y ahí en la imagen dice, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Miren, hay dos palabras que se resaltan ahí. Si tú estás mirando ahí la pantalla, ¿me puedes decir cuáles son las dos palabras en rojo que resalté? Para ver si están atentos. ¿Cuáles son las dos palabras? Abre el micro nomás y Desamparadas y dispersas. dispersas. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, Eli. Ah, Desamparadas desamparadas y y dispersas. dispersa. Ok, muchas gracias. Desamparadas y dispersas. Mira, cuando el Señor ve a las multitudes y se compadece de ellas, se compadece porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta palabra desamparada significa literalmente estar exhaustos, debilitados, sin fuerza. Indica un estado de agotamiento físico y espiritual. Y dispersos significa arrojados como basura, abandonados sin dirección, sin protección, sin cuidados, derribados. Imagínate cómo el Señor está viendo a esa gente del pueblo y por qué Él recorría todas las regiones, todas las ciudades, iba a todas las aldeas. Imagínate cómo con su corazón compasivo miraba y cómo veía a la gente. Realmente las veía como gente que estaban debilitadas y gente que estaba agotada. Los veía como gente que quizás de pronto estaba tirada como basura. Estaban abandonados, se movían sin dirección. Se estaban moviendo sin cuidados, estaban totalmente derribados. Entonces, no solo estaban desorganizados simplemente, sino que están tirados como algo sin valor. Como algo sin valor. Es por eso que al ver el Señor a esa multitud es que eso le movió en su corazón, eso le conmovió hasta lo más profundo de su ser. O sea, el diagnóstico de Jesús es un reconocimiento de la verdadera identidad de las multitudes. ¿Y por qué digo de la verdadera identidad? Porque hoy día hay mucha gente aparentando, suponiendo o afirmando ser algo que no son. Hoy día nosotros vemos caras, como dice el dicho, nosotros vemos caras, pero no vemos corazones. Pero el Señor cuando recorrió en aquel tiempo, Él veía los corazones. ¿Y qué es lo que veía? La verdadera identidad. Y la verdadera identidad de las personas es que están desamparadas, es que están dispersas. El Señor cuando recorría, Él veía a la gente, veía ansiedad, Él veía estrés, Él veía depresión, Él veía adicciones, Él veía los trabajólicos, Él veía gente con diabetes. Cuando Él caminaba y recorría los distintos lugares, Él veía a gente con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, gente con cáncer. Él veía gente en un estado de inmoralidad. Veías a la gente corrupta, gente con TEA, enfermedades neurológicas y póngale usted el nombre que quiera. Él veía gente exhausta, él veía gente sin dirección, él veía gente abandonada, que aparentaban algo, pero el Señor les veía el corazón. Entonces la pregunta de reflexión para nosotros en esta hora es, ¿nosotros somos realmente hoy día, al caminar por nuestras calles,
en nuestra vida cotidiana, en el día a día, mirar a nuestro entorno, mirar a nuestro alrededor, y somos capaces de detectar ese agotamiento espiritual de las personas? ¿O realmente estamos demasiado distraídos con nuestras propias cosas? ¿O realmente estamos demasiado ocupados en nuestras propias cosas? Que no nos importa mirar a la gente más allá como lo hizo Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Si nosotros en esta hora miramos, digo yo, así de manera imaginaria simplemente, pero para hacer un ejercicio mental, si nosotros miramos a nuestro alrededor, tu círculo diario, tu círculo de influencia, ya sea familiar, amigo, compañero de trabajo, logras identificar al disperso, al que está agotado, al que quizás probablemente piense que su vida no tiene valor, al que se siente sin dirección, a ese que se siente sin protección. Logra identificar a alguien que probablemente está indefenso, quizás derribado o derribada. Logramos identificarlo. Mi amigo, aquí es donde quizás quiero ponerte otro desafío práctico. Identifica a alguien en tu círculo cercano que el Espíritu Santo coloque en tu mente y que está exhausto, que está débil, que tú te das cuenta que está sin fuerza, que está experimentando un agotamiento. Y trata de hacer una conexión con esa persona, pero solamente para escucharlo un momento o escucharla un momento antes de dar consejo, antes de juzgar, antes de decirle algo, solamente para escucharlo o escucharla, validando su estado. Y por supuesto, tal como el Señor cuando miraba y era movido por compasión, miraba a la gente y diagnosticaba su realidad, pero no había prejuicio, al contrario, lo que hacía es moverse, movilizarse para favorecerlas. Considera a alguien que hoy día, mañana, cuando te tope, te puedas conectar, pero solamente para escucharla, pero para diagnosticar la realidad de su vida, de su realidad, su condición, y que Dios te pueda usar para entregarle dirección, para entregarle una oración, para entregarle esperanza. Recuerda que el reino a nosotros vino con enseñanza, con anuncio de buena noticia, esperanza en Jesús, pero también vino con sanidad. Entonces te pongo ese desafío de identificar a esa persona. Identifica a ese amigo, esa amiga, ese familiar. Conecta con él por mensaje, escúchala. No tengas prejuicio, no la juzgues. Escúchala y luego actúa, y que puedas identificar, diagnosticar qué es lo que hay en su corazón. Creo que es un buen ejercicio. ¿Para qué? Para que podamos sentir como Cristo sintió cuando miraba compasivamente a la gente. Y en último lugar, el tercer cómo. ¿Cuál es el primer cómo? Por favor, que alguien abra su micro y me diga cuál es el primer cómo. Va a ver si estamos entendiendo. ¿Cuál es el primer cómo? ¿Cómo miró a las ¿Cómo miro? multitudes? ¿Cómo miró? El segundo, ¿Cómo identificó a la multitud? ¿cómo identificó? Y el tercero es cómo obró en favor de las multitudes. ¿Cómo obró? El texto ahí dice, la mies es mucha, más los obreros son pocos. ¿Cómo obró en favor de las multitudes? Ya hemos visto que los ojos compasivos de Jesús lo llevaron a diagnosticar el estado espiritual del pueblo, de la gente. Pero mira, fíjate, el verso 37 y 38
a nosotros nos muestran la respuesta inmediata de Jesús a lo que él vio, a lo que él identificó. El verso 37 y 38 a nosotros nos muestran cuál fue la respuesta inmediata de Jesús. Y solamente en el 37 para que sepan lo que voy a hacer a continuación, en el verso 37 voy a desglosar este punto 3, pero con el 38 voy a cerrar el mensaje. ¿Te parece? Con el 38, para explicarles porque ahí hay unas palabras clave. Entonces, la respuesta inmediata de Jesús está en el 37 y en el 38. Y por una parte, él dice, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Igual vamos a leer para que consideren el contexto el verso 38. Entonces dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a sus mies. Ahora, dicho esto de otra manera, Jesús lo que está aquí expresando es que hay un pueblo que está listo para recibir el reino. Está listo. Pero, ¿cuál es el problema? Que no hay suficientes corazones dispuestos a trabajar para esa recogida. ¿Estamos entendiendo? O sea, el reino, ya el pueblo está listo. El reino ya ha venido. El reino ya está acá. El Señor ya vino, ya hizo su obra. Está la enseñanza, está el mensaje, está la sanidad. Sí, eso ya está. Pero ¿cuál es el problema? Que los corazones no son suficientes. No están dispuestos a trabajar para esa recogida espiritual. Por ende, él dijo, pidamos obreros. Hay que pedir obreros, hay que rogar por obreros. O sea, aquí Jesús lo que está mostrando, lo que está revelando es la urgencia del reino. La urgencia del reino. O sea, el problema no es que los campos, o sea, nunca han sido los campos el problema. Nunca ha sido la gente que está afuera sin Cristo el problema. Nunca han sido ellos el problema. El problema es la falta de obreros. El pueblo ya está listo, pero faltan manos que puedan servir, manos que puedan trabajar, manos que estén dispuestas a recoger. O sea, Cristo nunca vio un mundo cerrado. Su forma de mirar compasivamente lo hizo ver campos listos para la cosecha, listos para ser cosechados. Pero lo que el Señor lamentó es que habían pocas personas para trabajar, habían pocos obreros. Es por eso que este verso hace una llamada interna al cristiano, a la iglesia, al seguidor de Jesús, hace una llamada interna. Y él dice, el reino necesita obreros. Y el reino necesita obreros porque el pueblo allá afuera necesita pastores. ¿Por qué necesita pastores? Porque la mies es mucha. Pero la pregunta importante es, ¿quién se ofrece? ¿Quién se ofrece? ¿Quién se ofrece? Porque la mies necesita atención inmediata. Ahora, aquí te lanzo un nuevo desafío, un desafío práctico. Mira, durante esta semana te quiero desafiar a que no pidas por tus necesidades personales. No pidas por tus necesidades personales. Dedica tiempo a pedirle a Dios o a rogar a Dios exclusivamente a Él que siga levantando personas en lugares específicos y que vayan y que puedan obrar donde está el dolor, donde está la gente necesitada.
O sea, que podamos rogar juntos, orar al dueño de la mies, como dice el texto, rogar al dueño, al Señor de la mies, que podamos rogar para que Él levante y pueda enviar a esos lugares específicos de dolor personas. Y bueno, de pasadita, si quieres decirle, heme aquí, envíame a mí, también es válido. También va a ser válido. Entonces, eso lo coloco como desafío. Ahora vamos terminando con el verso 38, como les dije. Para hacer un resumen. Los ojos compasivos del maestro, ¿qué es lo que vieron? Vieron multitudes, pero no multitudes números, sino que él lo que vio fueron personas rotas. Él vio gente desamparada, gente dispersa, eso es lo que el Señor diagnosticó. Y como vio gente en esa condición, él dijo, los campos están listos para la cosecha, porque el reino ya vino, porque ya está la enseñanza, porque ya está el mensaje, porque ya está la sanidad. Por lo tanto, fue así como vemos en el verso 38 que Jesús le ordenó a su discípulo. ¿Y qué le ordenó? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a sus mies. O sea, después de señalar que la mies es mucha, que los obreros son pocos, Jesús no dice simplemente trabajen. Imagínense, después que él señala de que la mies es mucha y lamenta que los obreros sean pocos, él no dijo ya, ahora trabajen. No, él dijo rueguen. Él dijo oren al Señor de la mies. Y esta palabra, rogar, en el griego, no es simplemente una linda o una tierna petición. No es simplemente una petición bien dicha o educada, sino que cuando está hablando aquí el Señor de rogar, se refiere a una súplica intensa, a una súplica urgente. Se refiere a algo con insistencia. Se refiere a una necesidad real. Y esta oración, mis queridos, sigue estando vigente hoy en día. Esta oración, este ruego, esa oración intensa, esa súplica urgente, esa necesidad real sigue estando hoy día vigente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, desde el siglo I, cuando quizás podemos identificar en el siglo I este pasaje bíblico, a nuestro siglo XXI ya han pasado cerca de 2000 años. Y si bien es cierto, los obreros han ido aumentando. ¿Por qué? Porque son más la gente que se está volviendo al Señor. Pero déjame decirte que tal aumento no ha ido a la par con el considerable aumento de la mies. O sea, la necesidad, la gente sin Cristo sigue siendo mucha. Sigue siendo mucha. Por lo tanto, esta es una oración que tiene vigencia. El decirle, Señor, tú eres el Señor de la mies, por favor, te rogamos que envíes obrero a la mies. Y aquí es donde está la segunda palabra interesante que aparece ahí en énfasis en la pantalla, que es la palabra enviar o envié. Primero rogar y la segunda es enviar. Literalmente quiere decir expulsa, empuje afuera. Esta palabra enviar. Y en el griego este verbo es fuerte porque significa arrojar, enviar con urgencia, forzar a salir. O sea, cuando el Señor, la respuesta inmediata es decirle, roguémosle al Señor de la mies que envíe, es para que el Señor pueda tocar corazones de tal manera que a través de la presencia del Espíritu Santo puedan ser empujados, puedan ser forzados
no pasivamente, sino lanzados activamente al campo para cosechar. ¿Y saben por qué esta urgencia, esta insistencia, este ruego? Porque Jesús sentía la tarea del evangelismo, de compartir el mensaje, de hablarle a otros acerca de esta esperanza. Porque el Señor miraba a la gente y veía gente enferma, gente desamparada, gente dispersa, como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque los pastores que en ese entonces eran responsables de atender a esa gente, que ahí estaban los sacerdotes, los profetas, estaban muy ocupados en sus cosas, estaban muy ocupados en sus intereses. Pero Jesús sentía la urgencia del evangelismo. ¿Por qué? Porque para el Señor no basta con ver la necesidad. Hay que rogar al dueño de la cosecha. El reino de Dios necesita obreros. Pero, ¿sabes? Es importante considerar que el reino de Dios necesita obreros, pero solamente Dios los envía. Aquí nos sirve el llanero solitario. Aquí nos sirve el que corre con colores propios. Aquí nos sirve el que se cree por sobre los demás y que no, que yo hago esto solo. Aquí nos sirve. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que envía. Por eso es que el Señor le dijo a los discípulos, ¿saben? No les dijo, oye, vayan nomás a predicar. No, primero le dijo, ¿saben? Roguemos al Señor de la mies, porque Él es el que envía. ¿Y por qué? Porque no quiere enviar con las manos vacías, por supuesto. Quiere enviar con su autoridad. Él quiere enviar con su respaldo. Por eso es que el reino necesita obreros, pero solo Dios los envía. No tiene que ver con el anhelo tuyo, sino que tiene que ver con un envío desde el cielo. Desde el cielo. No basta con que tú y yo deseemos servir, que sea eso resultado de que Dios te está movilizando, de que Dios nos esté movilizando. El Señor de la cosecha es quien debe empujar. El Dios de la cosecha es el que debe lanzarte a ti y a mí, a la iglesia, y nos está lanzando hacia afuera, hacia la necesidad, hacia recorrer. Mira, dice el texto, como decía al principio, Jesús recorría, no que la gente venía a él recorría las calles, él recorría las aldeas, él iba a la necesidad. ¿Por qué? Porque donde el alma suplica, Dios quiere levantar manos y movilizar corazones. Donde hay un alma necesitada que suplica, Jesús que mira compasivamente y que ve un diagnóstico de la realidad en el corazón, Él quiere enviar y movilizar corazones, que gente pueda levantar manos. Entonces podríamos preguntarnos, ¿de dónde surge ese intenso deseo de Cristo, de Jesús, de poder tener obreros y más obreros para enviar a las mies? ¿De dónde surge? La respuesta es una sola. Surge de su compasión profunda, de su compasión infinita. O sea, solamente se puede cumplir con el llamado de Dios, con la urgencia de Dios, si hay compasión en el corazón, si hay un nacimiento de algo en el corazón. Pero recuerda, hay una gran diferencia entre un líder religioso y los obreros llamados por el Señor. Hay una gran diferencia. Los líderes religiosos en ese entonces estaban demasiado ocupados en sus intereses, en sus propias tareas, en sus propias cosas. Y por eso el Señor le dice a los discípulos, debemos rogar al Señor de la mies
que pueda enviar obreros llamados a tener el corazón del Señor. Y tal como dijera Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Entonces la pregunta de reflexión final para nosotros es, ¿habrá alguien aquí que desea caminar como Jesús? ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que desea caminar como Jesús? Ese cómo tiene tilde, porque está hablando de una exclamación, porque está refiriéndose a un énfasis, porque se está refiriendo a una urgencia, porque se está refiriendo a algo que transmite una emoción intensa. Y fue lo que movilizó a Jesús. ¿Por qué? Porque veía a las multitudes con compasión, diagnosticaba, es decir, identificaba sus corazones. Entonces, él respondió hacia sus discípulos, diciéndole, hey, oremos, roguemos a Dios para que Dios envíe, empuje, lance. La pregunta es si alguno de nosotros desea seguir siendo lanzado por el Señor para ir a recoger esa cosecha. Mira, y si tú después lees los siguientes versos, solamente te lo voy a mencionar porque del verso 10, o sea, el capítulo 10, en el verso 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Y después el verso 5 dice, a estos 12 envió Jesús. O sea, vemos que ahí hay una respuesta. Respondió el Padre. Y Jesús, ¿qué es lo que hizo? Les dio autoridad, les dio poder a sus discípulos y les dijo, vayan, los envió, los lanzó, los empujó, pero no solo. Ellos llevaban poder para hacer la obra. El reino ya vino, se ha manifestado en enseñanza, en anuncio de un mensaje poderoso y en sanidad. Pero la gran pregunta es si dentro de nosotros queremos ir, queremos ser usados, estamos dispuestos a caminar como lo hizo Jesús, cómo miró, cómo identificó y cómo obró. Que el Espíritu Santo nos ayude, gente linda, que el Espíritu Santo nos pueda ayudar para que ese llamado que el Señor ha hecho a tu vida y a mi vida pueda tener cabida cada día, pueda abrirse paso hacia adelante. Y me viene a mi mente que esto tiene que ver con buscar primeramente el reino. Y el Señor dice, busca primeramente el reino y todas las otras cosas, todo lo demás será añadido. Pero a veces nosotros queremos añadidura sin buscarle primeramente. Por eso es que muchas veces puede ser que no encontramos esa respuesta. Creo que la reflexión es que podamos considerar o reflexionar si es que estamos abrazando el mensaje del reino, del reino. Porque una vez que lo abrazamos, entonces es donde él va a considerar que lo estamos buscando en primer lugar y lo que tú y yo necesitamos va a venir por añadidura. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, por esta plataforma, poder, Señor, conectarnos y creer de que tu Espíritu Santo obra, de que tu Espíritu Santo está en nosotros. Y creemos, Señor, en tu llamado, en tu propósito. Oh, amado Dios, el reino que ha venido a nosotros es un reino de acción. Es un reino que nos habla de enseñanza.
que nos habla de anunciar, de proclamar, pero a la vez también nos habla de sanar. Queremos ser usados, Señor, en este tiempo también. Por eso te rogamos a ti, al Señor de la mies, que queremos ser obreros primeramente nosotros. Si bien el reino necesita obreros conforme al corazón de Jesús, un corazón compasivo, pero yo me anoto en la fila, Señor, que quiero ser uno de ellos, porque he entendido que tú me llamaste, que tú apareciste a mi vida, tú apareciste a mi encuentro, tú cambiaste mis lamentos en alegría, tú me has ido transformando, tú me diste identidad, tú, Señor, el sentido de valor que tiene mi vida se lo has dado tú. Es por eso que perdóname por no responder con obediencia a tu llamado y a la necesidad del reino, Señor. Tú amas a la mies, tú amas a la humanidad, tú amas al pueblo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener un corazón de un obrero de cosecha. Pero te rogamos a ti, Señor de la mies, que puedas enviar, que puedas lanzar, que puedas empujar fuera, Señor, a nuestras vidas, porque ya la autoridad está, ya el poder ha venido a nosotros. Simplemente debemos exhibirlo, debemos, Señor, usarlo en favor de la humanidad, en favor del pueblo. Yo no quiero ser considerado como un líder religioso, sino como un obrero llamado por el Señor. Sigue obrando en la iglesia, sigue obrando en nuestros corazones, sigue obrando conforme a tu propósito, conforme a tu plan y conforme al llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros. Ayúdanos a aplicar el cómo Jesús desarrolló su ministerio, porque hoy día somos nosotros la luz y la sal de la tierra. Bendice a CFR, bendice cada una de las familias representadas, y a ti te damos todo honor y gloria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gente bella. Les bendiga el Señor a cada uno de ustedes y recuerden que juntos prosperamos.